Mis compañeros del bachiller me han convertido en su objetivo. Ya no sé qué hacer y tengo miedo de que esto termine peor. Hola a todos. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo aquí, pero ya no sé con quién hablar. Tengo 17 años y vivo en un municipio pequeño de Chiapas. Voy en quinto semestre de bachillerato y desde hace casi 2 años estoy sufriendo acoso por parte de varios compañeros de mi salón. He leído historias parecidas en internet, pero sinceramente nunca imaginé que una situación así pudiera crecer tanto sin que nadie hiciera nada para detenerla. Estoy escribiendo porque necesito consejos y porque siento que ya llegué a mi límite. Todo comenzó cuando entré al bachillerato. Siempre he sido una persona tranquila. No soy el más popular ni el más sociable. Me gusta estudiar, ayudar a mis padres en el negocio familiar y pasar tiempo jugando videojuegos o viendo vídeos en internet. Cuando inicié las clases conocí a todos mis compañeros. Al principio todo parecía normal. Había un grupo de 5 muchachos que eran los más conocidos de la escuela. Todos los maestros parecían tolerarlos porque participaban en actividades deportivas y porque algunos tenían familiares importantes en el municipio. Yo no tenía problemas con ellos. Hasta que uno de ellos decidió que sería divertido burlarse de mí. Todo empezó con comentarios. Me llamaban campesino, nerd, muerto de hambre, y otros apodos parecidos. Al principio traté de ignorarlos. Pensé que eventualmente se aburrirían. Pero ocurrió lo contrario. Entre más los ignoraba, más empeoraban las cosas. Comenzaron a sentarse detrás de mí durante las clases. Me lanzaban bolitas de papel. Me jalaban la mochila. Escondían mis útiles. Una vez encontré mis cuadernos dentro de un bote de basura. Los maestros observaban algunas de esas cosas. Pero siempre reaccionaban igual. Son cosas de jóvenes. No hagan desorden. Ya compórtense. Y todo quedaba ahí. Nunca hubo consecuencias. Con el paso de los meses las burlas dejaron de ser ocasionales. Se volvieron diarias. Cada mañana que llegaba a la escuela sabía que algo iba a pasar. Empecé a sentir ansiedad. Me despertaba con dolor de estómago. Algunas veces fingía estar enfermo para no asistir. Mis padres comenzaron a preocuparse. Mi mamá me preguntaba constantemente qué ocurría. Pero yo nunca le contaba la verdad. Me daba vergüenza. Sentía que admitirlo me haría parecer débil. Pensaba que podía soportarlo. Me equivoqué. En segundo semestre las cosas escalaron. Un día, durante el receso, uno de ellos me empujó por detrás mientras bajaba unas escaleras. Caí varios escalones. Me golpeé el brazo y la espalda. Ellos comenzaron a reírse. Algunos estudiantes también se rieron. Nadie me ayudó. Cuando fui a reportarlo, me dijeron que probablemente había tropezado. Los muchachos negaron todo. Y nuevamente no pasó nada. Poco después comenzaron a grabarme. Cada vez que cometía un error en clase sacaban sus teléfonos. Si respondía mal una pregunta, grababan. Si me caía algo al suelo, grababan. Si tartamudeaba al exponer, grababan. Luego subían los vídeos a grupos de estudiantes. Me enteré porque algunos compañeros me enseñaron capturas. Había decenas de comentarios burlándose de mí. Algunos me llamaban inútil. Otros decían que parecía un loco. Incluso estudiantes que nunca me habían hablado comenzaron a reírse cuando me veían pasar. Sentía que toda la escuela estaba en mi contra. Mi rendimiento académico empezó a caer. Antes tenía buenas calificaciones. Ahora apenas podía concentrarme. Me sentaba en el salón esperando el siguiente ataque. Vivía en alerta constante. Una mañana llegué y encontré mi pupitre lleno de insultos escritos con marcador. Decía cosas horribles. Algunas involucraban a mi familia. Otras sugerían que debería abandonar la escuela. Tomé fotografías. Fui con la orientadora. Pensé que finalmente alguien me escucharía. Pero después de una breve conversación simplemente me recomendó ignorarlos. Ignorarlos. Como si eso hubiera funcionado alguna vez. Con el tiempo el grupo comenzó a involucrar a otros estudiantes. Ya no eran 5. Ahora eran 10. Después 15. Parecía que burlarse de mí se había convertido en una actividad grupal. Los pasillos dejaron de sentirse seguros. Los baños tampoco. En varias ocasiones me encerraron dentro de un cubículo. Una vez apagaron las luces mientras yo estaba dentro. Golpeaban la puerta desde afuera y hacían sonidos extraños. Estuve atrapado casi media hora.
Cuando finalmente salí estaban grabando. Se estaban riendo. Yo estaba temblando. Ese día regresé a casa llorando. Fue la primera vez que mi madre me vio así. Me preguntó qué sucedía. Y finalmente le conté todo. Absolutamente todo. Mi mamá se enfureció. Al día siguiente fue a la escuela. Habló con directivos. Presentó quejas. Exigió que hicieran algo. Nos prometieron investigar. Nos aseguraron que tomarían medidas. Durante una semana las cosas parecieron mejorar. Pero después todo empeoró. Mucho peor. Los agresores descubrieron que yo había hablado. Comenzaron a llamarme soplón. Traidor. Llorón. Cobarde. Ahora, además de las burlas normales, tenía que soportar represalias. Empezaron a esconder mi mochila. Rompieron varios de mis trabajos escolares. Rayaron mi bicicleta. Pincharon una de las llantas. Una tarde encontré una nota dentro de mi mochila. Decía: si sigues hablando te va a ir peor. Todavía la conservo. No porque quiera recordarla, sino porque tengo miedo de necesitar pruebas algún día. Mis padres volvieron a acudir a la escuela. Pero nuevamente no pasó nada. Los directivos decían que necesitaban evidencia. Nosotros les mostrábamos fotografías, capturas de pantalla, mensajes, videos. Y aún así siempre encontraban alguna excusa. Mientras tanto yo seguía asistiendo. Porque si abandonaba la escuela ellos ganarían. Eso era lo que me repetía constantemente. Pero la verdad es que cada día se volvía más difícil. Comencé a sufrir ataques de ansiedad. Mi corazón se aceleraba cuando escuchaba sus voces. Sentía miedo al caminar por los pasillos. Miedo al entrar al salón. Miedo incluso al salir de casa. Entonces ocurrió algo que me hizo comprender que la situación ya estaba completamente fuera de control. Fue durante una actividad deportiva. Todos los grupos estaban reunidos en la cancha. Había estudiantes, maestros y personal administrativo. Mientras observábamos un partido, alguien derramó una botella completa de refresco sobre mi cabeza. Todo ocurrió tan rápido que ni siquiera pude reaccionar. Escuché risas. Muchas risas. Cuando me levanté vi a varios de ellos grabándome. Empapado. Humillado. Frente a toda la escuela. Los maestros estaban ahí. Lo vieron. Y aún así nadie castigó a nadie. Simplemente me dijeron que fuera a limpiarme. Esa noche no pude dormir. Por primera vez pensé seriamente en abandonar los estudios. No porque quisiera, sino porque sentía que nadie iba a protegerme. Y lo peor estaba por llegar. Porque unos meses después comenzaron las agresiones físicas más graves. Y fue entonces cuando realmente empecé a temer por mi seguridad. Después de lo ocurrido en la cancha, pensé que ya había visto lo peor. Me equivocaba. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de toda mi vida. Hasta ese momento, la mayoría de las agresiones habían sido burlas, humillaciones, amenazas y algunos empujones. Pero después comenzaron los ataques físicos más serios. Todo empezó una tarde al terminar las clases. Estaba caminando hacia la salida cuando sentí que alguien me golpeó por detrás. Caí al suelo. Antes de que pudiera levantarme recibí una patada en las costillas. Escuché risas. Cuando volteé vi a 3 de los muchachos del grupo. Todo ocurrió en segundos. Cuando intenté ponerme de pie ya se estaban alejando. Había estudiantes alrededor. Muchos vieron lo sucedido. Nadie intervino. Nadie dijo nada. Llegué a mi casa con un fuerte dolor en el costado. Mis padres querían llevarme inmediatamente a presentar una denuncia. Pero yo me negué. Todavía tenía la absurda esperanza de que las cosas mejoraran. Creía que si resistía un poco más eventualmente terminarían graduándose y desaparecerían de mi vida. Era una mentira que me repetía para soportar cada día. Sin embargo, ellos seguían escalando. Una mañana encontré mi mochila completamente vacía. Todos mis cuadernos habían desaparecido. Mis tareas. Mis apuntes. Mis trabajos finales. Todo. Cuando pregunté qué había ocurrido, varios estudiantes comenzaron a reírse. Horas después encontré algunos de mis cuadernos en los baños. Mojados. Rotos. Cubiertos de basura. Recuerdo que me senté en el suelo observándolos. Y por primera vez sentí una mezcla de tristeza y rabia. Había dedicado semanas enteras a esos trabajos. Pero para ellos solo era otro motivo de diversión. Mi madre volvió a acudir a la dirección. Exigió una reunión formal.
Solicitó revisar cámaras de seguridad. Pedir declaraciones. Aplicar sanciones. La respuesta fue prácticamente la misma de siempre. Promesas. Excusas. Retrasos. Nada concreto. Mientras tanto, los agresores caminaban por la escuela como si fueran intocables. Y probablemente lo creían. Porque nunca habían enfrentado consecuencias. Poco después comenzaron los rumores. Inventaron historias sobre mí. Decían que yo robaba dinero. Que consumía drogas. Que acosaba a estudiantes menores. Nada de eso era cierto. Pero en una comunidad pequeña los rumores viajan rápido. Muchísimas personas comenzaron a evitarme. Algunos compañeros dejaron de hablarme. Otros me bloqueaban de grupos escolares. Incluso algunos maestros parecían mirarme diferente. Era como si me estuvieran castigando por cosas que jamás hice. Recuerdo llegar a casa una noche y encerrarme en mi habitación. Me quedé observando el techo durante horas. Pensando. Preguntándome qué había hecho para merecer todo aquello. La respuesta era simple. Nada. Absolutamente nada. Yo solo era el objetivo más fácil. Y ellos disfrutaban tener a alguien sobre quien descargar su crueldad. Los siguientes meses fueron un infierno. Comencé a faltar a clases con frecuencia. Mis calificaciones siguieron bajando. Perdí peso. Dormía mal. Vivía agotado. Mis padres ya no sabían cómo ayudarme. Mi mamá lloraba constantemente. Mi papá estaba furioso. Pero cada vez que intentaban obtener apoyo de la escuela encontraban una pared. Hasta que ocurrió el incidente que cambió todo. Fue un jueves. Lo recuerdo perfectamente. Había examen de una materia importante. Llegué temprano. Entré al salón. Y noté que varios de los agresores estaban observándome de manera extraña. No le di importancia. Pensé que sería otra broma. Otra humillación. Algo habitual. Cuando comenzó la clase me senté en mi lugar. A los pocos minutos empecé a sentir un fuerte ardor en la espalda. Luego en las piernas. Después en los brazos. Era una sensación extraña. Desagradable. Como si algo me estuviera picando. Al principio intenté ignorarlo. Pero el ardor aumentó rápidamente. Me levanté desesperado. Comencé a rascarme. Los estudiantes empezaron a reírse. Muchos ya sabían lo que ocurría. Alguien había colocado polvo de una planta irritante sobre mi silla y parte de mi uniforme. El picor era insoportable. Terminé en la enfermería. Después en una clínica. Tuve una reacción alérgica considerable. Por suerte no fue algo más grave. Pero ese día mis padres decidieron que era suficiente. Ya no iban a permitirlo. Esa misma noche reunimos todas las pruebas acumuladas durante casi 2 años. Fotografías. Videos. Capturas de pantalla. Mensajes. Notas de amenaza. Testimonios de algunos estudiantes que finalmente aceptaron hablar. Era una carpeta enorme. Al verla completa incluso yo me sorprendí. Había normalizado tanto el abuso que olvidé cuántas cosas habían ocurrido. Mis padres acudieron directamente a las autoridades educativas correspondientes fuera de la escuela. Ya no confiaban en la dirección. Tampoco en la administración local. Presentaron una denuncia formal acompañada de toda la evidencia. Y por primera vez algo comenzó a moverse. Las siguientes semanas fueron tensas. Muy tensas. Varias personas fueron entrevistadas. Solicitaron registros. Revisaron videos de seguridad. Hablaron con alumnos. Con maestros. Con padres de familia. Y entonces empezó a salir toda la verdad. Lo que descubrimos fue impactante. Resultó que yo no era la única víctima. Había otros estudiantes que también habían sufrido acoso por parte del mismo grupo. Algunos habían cambiado de escuela. Otros abandonaron los estudios. Muchos nunca denunciaron porque pensaban que nadie los escucharía. Exactamente igual que yo. Cuando las investigaciones avanzaron, varios estudiantes decidieron hablar. Lo que durante años había permanecido oculto comenzó a derrumbarse. Las autoridades encontraron suficientes pruebas para confirmar múltiples incidentes. Amenazas. Acoso sistemático. Hostigamiento físico. Humillaciones públicas. Daños a propiedad personal. Difusión de contenido ofensivo. La situación era mucho más grave de lo que la escuela había admitido. Y eso generó consecuencias. Finalmente. Por primera vez. Consecuencias reales.
Los principales responsables fueron suspendidos mientras continuaban los procedimientos correspondientes. También se abrió una investigación sobre la actuación de ciertos miembros del personal escolar. Porque durante demasiado tiempo ignoraron lo que estaba ocurriendo. Algunos intentaron justificar su comportamiento. Otros afirmaron que no sabían nada. Pero las pruebas contaban una historia diferente. Una historia de negligencia. De indiferencia. De años enteros permitiendo que el abuso continuara. Recuerdo perfectamente el día en que regresé a clases después de que comenzaron las investigaciones. Tenía miedo. Mucho miedo. Pensaba que todos me odiarían. Que me señalarían. Que me culparían. Pero ocurrió algo inesperado. Varios estudiantes se acercaron a mí. Algunos me pidieron disculpas por no haber intervenido. Otros confesaron que siempre supieron lo que ocurría. Simplemente tenían miedo. Miedo de convertirse en el siguiente objetivo. No los culpo. Porque yo conocía perfectamente ese miedo. Por primera vez desde que entré al bachillerato sentí que no estaba completamente solo. El ambiente cambió gradualmente. Las burlas desaparecieron. Las amenazas también. El silencio que durante años protegió a los agresores finalmente se había roto. No voy a mentir. Las heridas no desaparecieron de inmediato. Todavía sufría ansiedad. Todavía me costaba confiar en las personas. Todavía me ponía nervioso al caminar por los pasillos. Pero al menos ya no tenía que mirar constantemente sobre mi hombro. Al menos ya no sentía que estaba luchando completamente solo. Hace unos días recibí la noticia de que finalmente podré terminar el bachillerato. Cuando escuché eso sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio. No felicidad absoluta. No alegría completa. Alivio. Porque sobreviví. Porque estuve a punto de rendirme muchas veces. Porque hubo noches en las que pensé que abandonar era la única salida. Y aún así seguí adelante. Por eso escribo esta publicación. Porque necesito un último consejo. ¿Cómo se supera algo así? ¿Cómo se aprende a confiar nuevamente? ¿Cómo se deja atrás el miedo después de años enteros de vivir con él? Sé que algunas personas dirán que simplemente siga adelante. Pero quienes han pasado por situaciones similares saben que no es tan sencillo. Las heridas físicas desaparecen. Las otras tardan mucho más. Si alguien ha vivido algo parecido, agradecería cualquier consejo. Y si algún estudiante que está sufriendo acoso está leyendo esto, quiero decirle algo que me hubiera gustado escuchar hace 2 años. No te quedes callado. No pienses que mereces lo que está ocurriendo. No creas que pedir ayuda te vuelve débil. Porque el problema nunca fue tuyo. El problema siempre fue de quienes eligieron hacer daño. Y aunque a veces parezca que nadie escucha, sigue buscando ayuda. Porque guardar silencio solo protege a los agresores. Gracias por leer mi historia. Espero que las cosas mejoren de aquí en adelante. Y sinceramente espero no volver a pasar por algo así nunca más.